Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo, conversación y sobre todo, muchísima expectativa entre los fans de dos de nuestras estrellas favoritas, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este análisis, y créanme, hemos recopilado muchísima información para ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botoncito rojo que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando el fascinante mundo de nuestros ídolos. El título de hoy es una pregunta directa, pero que encierra tantas capas y significados. Ander Zel, Kerem Bürsin, confidentes número 1 y para siempre. Y es que cuando pensamos en Ande y Kerem, inmediatamente nos viene a la mente esa química innegable que traspasó la pantalla en Senkal Kapm, ¿verdad? Pero esa conexión se quedó ahí, en el set de grabación, o evolucionó a algo más profundo, algo que los une más allá de los focos y los guiones. Esa es precisamente la pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Vamos a analizar su relación, su evolución, sus interacciones públicas y privadas, y qué significa para ellos, y para nosotros, esa etiqueta de confidentes número 1 y para siempre. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a buscar esa verdad que tanto intriga. Y ahora, sin más preámbulos, vamos de lleno con nuestro análisis. Cuando hablamos de Ander Zel y Kerem Bürsin, es imposible no recordar el fenómeno que supuso Senkal Kapm, o Love is in the Air como muchos la conocen internacionalmente. Las cámaras capturaron una conexión tan auténtica, una química tan palpable, que era difícil no imaginarse algo más allá de la pantalla. Y no solo nosotros, los fans, lo sentimos así. Los propios actores, en entrevistas y apariciones públicas, a menudo transmitían una complicidad que alimentaba estas esperanzas. ¿Pero qué significa realmente ser el confidente número 1? Para mí implica esa persona a la que acudes en tus momentos de mayor alegría y también en tus momentos de mayor vulnerabilidad. Alguien que te escucha sin juzgar, que te ofrece un hombro donde apoyarte, y que celebra tus éxitos como si fueran propios. Y cuando hablamos de Ande y Kerem, parece que esa dinámica se ha mantenido, incluso después de que la serie llegara a su fin. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que se siguen apoyando mutuamente. A lo largo de los años, hemos visto innumerables ocasiones en las que uno ha estado presente para el otro, de una u otra forma. Recordemos, por ejemplo, los eventos importantes en sus carreras. Cuando Ande ha tenido un estreno de película, un proyecto nuevo, o incluso un momento personal significativo, Kerem ha estado ahí, ya sea con un mensaje público de apoyo, un like discreto pero significativo, o incluso, según rumores y avistamientos, en persona. Lo mismo ocurre a la inversa. Kerem ha sido uno de los mayores defensores de Ande, tanto en su carrera como en su vida personal, especialmente en momentos difíciles. Esta lealtad y este apoyo constante son, para mí, la primera gran señal de que su relación va mucho más allá de una simple amistad o de un recuerdo de un proyecto exitoso. Pensemos en las redes sociales. Aunque ambos son figuras públicas y sus vidas están expuestas, hay una forma sutil pero poderosa en la que se comunican públicamente. No son de esos famosos que se lo cuentan todo al mundo, y eso es algo que personalmente valoro. Pero sí dejan ver destellos de su conexión. Los likes mutuos en publicaciones importantes, los comentarios ocasionales que denotan un conocimiento íntimo, las menciones sutiles en entrevistas donde uno habla del otro con un cariño y un respeto evidentes. Todo esto suma. Cuando Kerem habla de Ande no es solo hablando de una colega, sino de alguien que conoce profundamente, de alguien que admira. Y cuando Ande menciona a Kerem, se percibe esa misma calidez y esa familiaridad. Esta comunicación no verbal, esta forma de reconocerse y valorarse en el espacio público, es un indicativo fuerte de que existe un vínculo especial. Ahora, si nos adentramos un poco más en el concepto de confidente, pensemos en la confianza que se necesita para compartir aspectos personales de la vida. Los actores, por su naturaleza, viven bajo un escrutinio constante. Tienen que ser cuidadosos con quien comparten sus pensamientos más profundos, sus miedos y sus sueños. El hecho de que Ande y Kerem parezcan mantener una línea de comunicación abierta y de apoyo mutuo, incluso cuando sus vidas toman rumbos profesionales diferentes, sugiere un nivel de confianza que va más allá de lo superficial. Se trata de saber que hay alguien ahí, alguien que entiende las presiones de su mundo, alguien con quien puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado.
Es interesante también analizar cómo han manejado los rumores y las especulaciones a lo largo del tiempo. En lugar de reaccionar con agresividad o negaciones rotundas a cada rumor, han optado por un enfoque más sereno, manteniendo su privacidad y enfocándose en su trabajo y en su vida. Esta madurez en su manejo mediático también habla de una relación sólida, donde no sienten la necesidad de validar su conexión ante el público, sino que la viven y la nutren en privado. Han demostrado que su vínculo es lo suficientemente fuerte como para resistir la presión de los medios y las expectativas de los fans. ¿Y qué hay de los momentos difíciles? Todos pasamos por ellos. Las carreras de los actores, como cualquier otra, tienen sus altibajos. Ha habido momentos en los que uno u otro ha enfrentado críticas, desafíos profesionales o incluso pérdidas personales. En esos momentos hemos visto cómo el apoyo mutuo se vuelve aún más crucial. Un mensaje de aliento, una llamada telefónica, o simplemente saber que hay alguien que te entiende en esos momentos de oscuridad, puede marcar una gran diferencia. Y por lo que hemos podido observar, Ande y Kerem parecen haber sido ese faro de apoyo el uno para el otro en diversas ocasiones. Considero que la frase confidentes número 1 y para siempre no es una exageración, sino una descripción precisa de la dinámica que parece haber entre Ander Zel y Kerem Bürsin. No es solo una amistad, es una conexión profunda, basada en el respeto mutuo, la admiración y un entendimiento tácito de los desafíos y las alegrías de sus vidas. Es esa relación que, independientemente de los altibajos de la vida, permanece sólida y constante. Es alguien a quien recurres no solo porque son famosos o porque trabajaron juntos, sino porque verdaderamente te entienden y te apoyan. Además, es importante recordar que ambos han tenido sus propias vidas y sus propias relaciones personales después de Senkalkam. Y en esos contextos hemos visto que el respeto por el otro, incluso en la distancia, se mantiene. No hay celos, no hay resentimiento público. Al contrario, parece haber una comprensión de que cada uno tiene su camino, pero que el lazo que los une como confidentes y amigos permanece intacto. Esta madurez en sus interacciones es, para mí, un sello distintivo de una relación duradera y significativa. Y hablando de para siempre, ¿qué significa realmente en este contexto? No necesariamente significa una relación romántica, aunque tampoco lo descartamos por completo. Significa que este vínculo, esta conexión de confianza y apoyo, ha trascendido el tiempo y las circunstancias. Es una relación que se ha cultivado y se ha mantenido a lo largo de los años, demostrando su resiliencia. Cuando decimos para siempre, hablamos de una promesa implícita de estar ahí, de ser ese apoyo constante sin importar lo que depare el futuro. Es esa persona que, pase lo que pase, sabes que puedes contar con ella. Pensemos en la metáfora del confidente. Es esa persona que guarda tus secretos, que conoce tus debilidades y tus fortalezas, y que aún así te quiere y te apoya incondicionalmente. Y cuando miramos las interacciones de Ande y Kerem, esa imagen parece encajar perfectamente. Han compartido momentos de éxito público, pero también hemos imaginado, y en ocasiones intuido, momentos más privados de apoyo mutuo. Esa confidencialidad, esa confianza en compartir aspectos más íntimos de sus vidas, es lo que eleva su relación a un nivel de confidente número 1. Y el para siempre, bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá con certeza. Pero hasta ahora, todos los indicios apuntan a que esta conexión es mucho más profunda y duradera de lo que podríamos haber imaginado. No se trata de un capricho pasajero o de la nostalgia de un proyecto exitoso. Se trata de una amistad genuina, de un respeto mutuo y de un apoyo incondicional que parece estar cimentado para perdurar. Quizás el mayor indicador de esto es la forma en que siguen apareciendo en las vidas del otro de manera orgánica, sin forzarlo. No se trata de apariciones públicas orquestadas para generar titulares, sino de momentos genuinos de conexión. Ya sea en un evento de moda, en una reunión casual, o simplemente en un intercambio de mensajes en redes sociales, siempre hay esa chispa de familiaridad y afecto que demuestra que su vínculo sigue vivo y fuerte. Me encanta pensar en cómo, a pesar de que sus caminos profesionales los han llevado a diferentes proyectos y locaciones, esa amistad se mantiene. No es fácil mantener relaciones sólidas cuando la distancia y las agendas apretadas son una constante. Pero Ande y Kerem parecen haber encontrado la manera de nutrir su conexión, de mantener viva esa línea de comunicación y de apoyo. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un logro verdaderamente admirable. En resumen, analizando su historia, sus interacciones públicas y privadas, y la forma en que se apoyan mutuamente.
A lo largo del tiempo podemos concluir que la etiqueta de confidentes número 1 y para siempre para Andercel y Kerem Bürsin no es una casualidad. Parece ser el reflejo de una amistad profunda y duradera, basada en la confianza, el respeto y un apoyo incondicional que ha trascendido el set de grabación y las expectativas mediáticas. Han construido un vínculo sólido que hasta ahora demuestra una increíble resiliencia y un afecto genuino. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero de corazón que este análisis les haya resultado tan fascinante como a mí mientras lo preparaba. Hemos intentado desentrañar esa conexión especial entre Andercel y Kerem Bürsin, y creo que hemos llegado a algunas conclusiones muy interesantes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Su presencia aquí significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes también creen que Ande y Kerem son confidentes número 1 y para siempre? ¿Qué otras interacciones o momentos suyos les han parecido particularmente significativos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Cada comentario enriquece nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron entretenido, informativo y les aportó algo, no olviden darle un gran like. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también disfrutan de Ande y Kerem, y ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.